Buenos días, bienvenidos a este evento online que estamos organizando desde CETI para el webinario sobre el acelerador del EIC, especialmente el corte del Green Deal. Quiero en primera agradecer que estéis todos ahí escuchando. Esta situación hace que tengamos que hacer la cosa un poco de manera diferente. Agradecer también a todos mis compañeros que están detrás, tanto Esther como Reyes, que están organizando todo este evento para que salga bien. También, obvio, por supuesto, a Caterine Guinar, que va a ser quien esté con nosotros. Y lo primero, antes de empezar, pues eso, esperamos que esta situación estéis todos bien, que no tengáis, que estéis teniendo bien vuestra situación familiar, ese tipo de cosas. Y sobre todo pensar ya un poco en el futuro porque estas cosas siguen adelante y la comisión en este caso pues sigue adelante con sus convocatorias. Y hoy especialmente vamos a ver el tema del Green Deal, la convocatoria del Green Deal. Así que lo primero, agradecer, como os decía, vuestra presencia, agradecer a todos los que están detrás y especialmente a Caterine Guinar, que está con nosotros y va a ser nuestra primera ponente. Ella, como sabéis, trabaja en EASME, es quien lidera toda la evaluación del antiguo instrumento PYME, de ahora el acelerador del EIC. Lleva en EASME desde prácticamente los inicios del instrumento PYME, con lo cual no solo conoce este programa, sino también sabe su historia. Y realmente pues es la persona más indicada para contarnos cómo EASME está adaptando esta convocatoria y sus condiciones para este corte. Así que sin más dilación vamos a pasar a esa presentación. Catherine, thanks for coming. We are also changing into English and the floor is yours. Thank you. Okay, well, good morning, everybody. I'm very happy to be with you through my computer. So many thanks for the invitation and many thanks, Luis, for your nice words to introduce me. So we're going to spend a bit of time together, and what I'm going to explain you today is how we're going to do the Green Deal call. I will present you the specificities of the Green Deal call, but also before really going into the Green Deal call and the element, I will first give you the frame of the EIC accelerator, not at glance, but because the Green Deal takes place within the frame of the EIC accelerator, I would like then to put you back in the right context. So if I go to my presentation, okay, so the first thing that I would like to recall, so within the EIC Innovation Council, we are looking for the individual SMEs who are high risk and have a high potential to develop all over Europe and the world. On the first slide, so I wanted on the frame, so we are looking for individual SMEs with high risk and high potential. We are looking at companies who have a groundbreaking concept and who are quite mature, going to scale up their idea. And we are looking at radical and market creating innovation. So we want to, within the Green Deal, so we want to look at all companies from any sector who will contribute to the Green Deal, and I will explain you the 8 Green Deal goals later in my presentation. Okay, so if you are a company, high risk, high potential, is going to scale up internationally and you have very innovative ideas, technology, so what can you request? So you can request a grant only, and it is really to support you for your development. For those who are familiar with the TRL, so we cover TRL 6 to 8, so it means at 6 you start your prototyping, your testing from 6 to 8, and TRL 9 is when you go
in the market. So it's really for grant only, the preparation before going to the market. And then what can you request? You can request a grant from 500,000 to 2.5 million, and it will cover 70% of your total cost. Second option that you have is a grant with consent. So it's the same element as grant only, but in addition, in case you have activity which are considered Tier 9 by the jury member, if you are, of course, invited for the interview and you have a discussion with the jury member, so your grant, part of your grant could be also transformed into equity if you have give your consent at the moment when you submit your proposal, and I will show you where to give your consent in the proposal. And then the third option is the blended finance, and here you cover early stage until the scaling up. And with blended finance, you can go up to Tier 9 with the equity part. So you cover activity from your prototyping, testing, until going to the market. And how you can request that? You ask for a grant for your activities up to Tier 8. And then you ask for your equity from Tier 6 to 9. And then you can request up to 15 million. So if you ask me why Tier 9 is not included into the grant, it's to be in line with the state aid rule, because as a company, you cannot receive any subsidy if you have or if you are already on the market. And then also to tell you how the accelerator, the process of the evaluation works and the selection. So first you submit your proposal, and for the Green Deal, the next call is, well, the next deadline is the 19th of May at 5 o'clock. Then your proposal, if it is considered eligible, will be evaluated by 4 experts from different nationality and combining 3 different profiles. So we have 1 person with a finance profile, 1 person with a technical profile, and 1 person with so finance, business, and technological profile. So these are the 3 profiles. And then after the remote evaluation, we take the median score, and your proposal is ranked, and we will select the best proposal representing twice the budget to be invited for the interview. So within the Green Deal call, it represents, we will have a budget to be allocated around 332 million euro. It means that around between 180, 200 companies will be invited to have an interview, and we will select half of them. Grant for the company who will be selected, then we will prepare the grant agreement, so it will be a contract for the grant. And for the company selected for blended finance or grant and equity, a due diligence process will take place for the equity part with the EIB, because there is an EIC fund which is managed by the EIB. And at the end of the due diligence, there will be an equity investment, so an agreement between the company and the EIC fund. So this is overall the process for the EIC accelerator. And now how it is linked to the Green Deal and why we have the Green Deal. So one thing to recall is really the political statement at EU level made by our President, Ursula von der Leyen. So we really want to be a climate neutral continent in the future. Also, well, we know that in Europe, so we have knowledge, we have technology, we have best practice, and with that very strong skill, so we want Europe to be the front runner. And one element which is quite important and that you see regularly is about the technical sovereignty
of Europe. So we really want to be back in that situation and having companies strongly contributing to the climate neutral continent that we would like to have in the future. So how does it translate into the ambition? So we want to be the first climate neutral continent by 2020 is really our challenge, and this is where we have opportunities for our future. For the European Green Deal package, it's extremely ambitious. There is a package of measures that would really support our citizens and businesses to benefit from sustainable green transition. And this is quite important for us and for you as companies, SMEs, startups, I believe, who are in front of me today. So what are the main objectives that we want to achieve with the European Green Deal? So as I say, and it's important to repeat, so become the climate neutral by 2050 by protecting our human life, animals, plant, by really cutting our level of pollution. We want to help companies to become world leaders in clean products and technology, and that it really relates to the technical sovereignty of Europe, and also to ensure a just and inclusive transition for our future. So this is the big objective at the European level. So then, if we go back to the EIC accelerator, how are we going to evaluate you, and first, how are you going to provide us the information? Because you know that you be in position to assess your proposal and what you're going, the technology that you're going to propose, the idea that you're going to have. We need to have information from you. So we need to collect information to evaluate your financial needs in terms of, well, request with grant and blended finance. Also, the information that we ask you to provide, it's quite a regular business plan, and with the EIC accelerator, we want to really ask you, we try to be very business friendly with you, and the information that you present really makes sense also for you. Also to evaluate your financial needs, we need to, and who you are also, we need to have information on your financial situation, what are your projections, your capability, and also some information on the Green Deal. We want to, how we are structured in the proposal. So we have two parts. One part, which is the administrative form, and to make it more human, we want to know who you are. So it's really who you are, your identity, your company, who is behind the proposal. We want to know the amount that you request, and the blended finance and the equity amount that you request, and maybe it's important to be quite precise in that part. In case you want to give a consent, if you ask for a grant, and you will give your consent to have equity, so it is in that part that you have to indicate that. One element which is new from the cutoff of May, we want to know also if you are a female CEO, so you have to indicate if you have a CEO, if it is a female, or if it's not a CEO, what is the equivalent position for you as a CEO? We ask you this question because we want to invite for interview 25% of female CEO in the interview. And then we have the Green Deal goals, which is an eligibility criteria. So I will show you in the next slides what are the eight goals.
and it's important that you will select at least one of the goals to be considered eligible for this cutoff. Then on the B part, which is really the proposal template, so it is structured in 4 documents. So really the first one is where you're going to talk about your proposal. Well, behind excellence, to be short, we will ask you about, well, why you have this technology, why you believe is the best technology, and why you're going to make the difference with your technology. On the section 2, it is the impact, and on impact, we will ask you a specific question on the Green Deal and how you're going to quantify your impact. And then on the third section is the implementation, where we will ask you in detail your financial needs, why you consider also you are at risk in terms of finance, and who is the team behind the proposals. And then there is a number of annexes, really security and ethics question that we ask you. It also provides the CVs of the companies. In Annex 3 is any other annex that you want to provide to support the information that you have put in the first document. And I put between brackets SOE, which means Seal of Excellence, because for the company who have been evaluated as good company, meaning that they have received a score above 13 or were invited for the interview but not selected. So we will ask you to give you consent to provide your data to any potential regional authorities or investors who would be interested to contact you and see how they can support you with finance. Then on the Annex 4, there is an Excel table that we ask you to provide data about your finance and corporate information. And then the Annex 5 is your pitch deck. So you need to provide your pitch deck at the moment when you submit your proposal. So this is what you have to submit, and this is the structure of the application form. Okay, so now for the Green Deal goal, and I mentioned the 8 Green Deal goals that you will have to indicate in your proposal. I'm going to repeat again. If you do not select any of the Green Deal goals, you will not be considered eligible. So this is extremely important for you. If you invest to submit a proposal, you have dedicated a great amount of time. So really select at least one of the 8 Green Deal goals, which is of course in line with your proposal. So I will quickly enumerate all of them. So you have the first one is increasing the EU climate mitigation and/or adaptation ambition. The second one is supplying clean and affordable, secure energy. The third one is the transition of energy to a clean and/or circular economy, and it includes waste prevention and/or recycling. The fourth one is building and renovating in an energy and resource efficient way. The fifth one is accelerating the shift to sustainable and smart mobility. The sixth one is transition to a fair, healthy, and environmentally friendly food system. The seventh one is preserving and restoring ecosystem and biodiversity. And the eighth one is realizing a zero pollution ambition and a toxic-free environment. And then I mentioned in the structure of the submission form. So that was for the part A. And for the part B, we will ask you in the submission form,
as an additional sub-criteria to describe the contribution to the Green Deal implementation in terms of delivery of at least one of the sustainability goals. So you may also contribute to several ones, and you will have to explain why you believe that you will deliver in several sustainability goals. We want to know also how your proposal will impact those goals and how you will quantify this contribution. And this is important that you need to quantify. You will have to explain how you quantify, which is the methodology that you have used, what are the different hypotheses that you have decided to take for this computation. We do not provide a methodology. As you have seen, well, we have several goals, 8 goals. You have also different technologies, so it's not possible to provide methodology for the different technology industry and for the different goals. And then you will be assessed by the evaluator, and this is what we ask to the evaluator. So we ask evaluator to assess your contribution to the Green Deal implementation in terms of sustainability goals of the, well, what you have explained, and the proposal must quantify an estimate of this contribution. What we will tell to our experts, and also if you take the position of the experts, and if you want to have an image, if you take the shoes of the evaluators, they need to understand how you have quantified, why you have taken the hypothesis that you want to, that you have explained in your proposals, to be in position to properly assess. So when you are an evaluator, you don't want to guess. You need to have all the information to assess. As an evaluator, at the moment that you don't have enough information, you start to guess, and is it not normally seen as a very positive element. Also for us, when we brief our remote experts, it is very clear if you do not provide any quantitative assessments of the impact linked to the Green Deal goals, they will be asked not to score very high. You know that for each of the sub-criteria, the evaluator have a scale of 10, and if you do not provide any quantification, they advise not to score more than 5. So this is really important for you applying for the Green Deal. I left the last frame because also that will be done at the remote evaluation, and still during the interview, in case you are selected for the interview, the part on, well, how you're going to scale up, how you're going to leverage investments, how you're going to, what is your bankability, will be assessed during the interview phase. And I left that not to, that you do not forget that still we want to assess, well, your potential to scale up, even though you are just asking for grants and not for blended finance. Okay, and this is last slide also is to put you back in the process of the evaluation. So as I already explained that, but I think is not to deviate from the EIC accelerator, what are the ambition of the Green Deal, but also what kind of company we are supporting with the accelerator. So SMEs, including startup, high risk, high potential, capacity to scale up, innovative ideas and technology. So submission, proposal, remote evaluation, ranking, interview,
grant agreement if you are selected, and a due diligence process before finalizing the equity contract. And then to conclude my presentation, well, we're looking, as I say, for the most innovative company. I gave you the condition to apply to the Green Deal call. So you need to contribute to at least one of the Green Deal goals. You need to really select at least one of the goals to be considered eligible, and you need to quantify the impact. And of course, we want company to contribute to a European continent which will become climate neutral, and also providing European sovereignty to our European economy, and of course being a quite competitive economy under fair conditions. So this is the main element of my presentation for the Green Deal call, and I'll be happy to answer any question that you may have within the time schedule that has been proposed. So thank you very much, Catherine, for your presentation. We have seen a number of questions raised in the event. I will change to Spanish, okay? Muchas gracias a todos por las preguntas que habéis hecho. Como veis, Esther ha ido contestando algunas directamente y hay otras que ha publicado, que son un poco las que intentaremos trasladar a Catherine. En cualquier caso, las preguntas que nos hagáis llegar y no estén contestadas en directo las recogeremos en un documento de FAQ que entiendo que estará disponible en los próximos días. Como sabéis, en el evento, cuando habéis entrado, aparte de la inscripción, tenéis un botón donde pone documentación relacionada. Ahí hay una serie de documentos a la que yo haré referencia ahora en mi presentación, pero también encontraréis probablemente mañana las presentaciones del evento, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Catherine, I think we can start with some of the questions here. I have two basic questions starting from the public. One regarding the woman-led companies. There is a question saying here, our CTO is a woman who is also a shareholder in the company. Is this kind of companies eligible for your current woman-led criteria or not? Okay, on this first question, well, put the information whenever you provide, when you will apply, and if you don't have a women CEO, well, explain for you what it is equivalence, and probably as a shareholder, we may accept this element, but of course it's very difficult to answer to a general question. We will have to see all the information provided by the applicants at the moment of application. Okay, thank you. Second thing, you are saying that participants have to assess somehow the impact of their projects. Now we are in a very strange situation with the COVID crisis, what with all the, let's say, projections can be altered. Do you expect any type of somehow risk assessment, something like that, on the impact of COVID in their business and in their sectors, or not really is a key issue here now? Okay, I think it's part of our, I would say, daily life. Well, we all know that we are in a situation that we don't really know how it's going to evolve in a very next future. So, of course, it is an element that needs to be included in your projection. I think it's also part of the common sense that today you will not put any elements of the risk of the COVID and the impact of the COVID on new business and on our daily life. So I think it's completely fair to also revise your projection based on what you know today from the COVID. And of course, from the expert, we will also brief the experts along this line. Okay, thank you. Again, on the Green Deal goals, I mean, you have to select one, or I think you can select more than one, that's right? Correct.
And then if you select more than one, then you have to assess the impact in each of them, or what is your best advice on that? Try to stick to one and try to put all the effort in making an impact on one, on try to be very, let's say, horizontal and try to tick 2 or 3 and try to develop an impact on them. Okay, so it's a choice that you make. It depends on your company. You may say, well, I have really important impact on 2 goals, and I would like really to explain why I make impact on 2 goals. I think if you start to say, well, 3, 4, 5, you have to explain why you select those 5 and where will be the most important impact that you will have. What are the technology also behind? What is the industry? What is your market? So it's a choice that you make and really see where the impact is the most important for you. You have to provide the information on that. Also, it's quite common sense that to have the impact, and for sure you cannot be in position, or well, maybe you are, but I'm not sure you will be in position to really make a clear quantification for a big number of impact that could be really make sense for you. Well, of course, if you are in that position, well, very good. But you have also to remain within the 30 pages of the application form. So it's a balance that you will take. But my advice is, well, select what are the most impactful one that you are in position to develop with a quite important level of detail. In line with that, are you expecting to have an interview panel per each one of the goals, or do you expect to have mixed of different goals in the panels, in the evaluation? I mean, in the jury panels, in fact. Okay. I will not at the moment. We do not plan to have jury by type of goals. It will be mixed panel as we have today, and it will be again based on the keywords that the applicant will choose at the moment of submission. And of course, we will create the panel based on the companies invited for the interview to cover the different keywords which have been proposed. Okay, and in that respect, I mean, the deadline for the call is May, and the previous cutoff was March with some delay. Do you expect that the company which are not invited to the interview from this current cut March will be able to resubmit in the May call? I mean, when do you expect to send the rejection letter? Do you have a timeline for that? Okay, so for the March cutoff, so we will invite the companies for the interview. Well, we aim to do it tomorrow, and at the latest, it will be the 4th of May, but really our objective is to invite companies tomorrow, which means that the one who will not be invited for the interview will receive the rejection letter during the week of the 4th of May. So they will have until the 9th of May to rework their proposal to be in position to submit a proposal by the 19th of May. Okay, thank you very much for this relevant information. And probably we are still, let's say, testing this blended modality. So we do know that still the due diligence are not finished for the first call. So is there some question still on there that say that what happens if I'm asking for a blended and the blended part falls during the negotiations? Do I also have to lose the grant part of? Is really a case by case, or do you have a first comment on that? Okay, so we are looking at it on case by case. And see where the blended finance and the due diligence do not conclude
positively. At the moment, well, as you rightly mentioned, Luis, the first cutoff of October is still under due diligence, is now being, well, is progressing well. We have not been in that situation that one company has not concluded positively and then the grant has been cancelled. In terms of grants, well, the grant agreements have been signed. Most of them has been signed. So we will see how we conclude for the first due diligence after the October cutoff. And unfortunately, at the moment, well, we don't have enough vision and experience really to answer precisely to your question. So, but we will deal with it on a case-by-case basis. And today we are not in that situation. Okay, and also one of the things you are testing, which is not so obvious for many companies, is the case is that companies with a running phase 2 that are willing to, I mean, they won the phase 2 when the possibility was only grant. They want to now to convert its grant into the grant unblended. Do you have any recommendation on that? I mean, when this has to take place, do you expect that both projects run in parallel, or do you expect that if they want the previous project convert in the new program, in the new project? Okay. First thing in terms of well, requirements, so we asked the company to transform their grant into equity after a signature of their, after 6 months of the signature of their contract. Second element, so if you intend to submit a complementary proposal, well, you have to make that very clear in the summary of your proposals. And then you have to explain also why you are in that situation and you want to transform your grant into equity. And by transforming also, you have still to ask an amount of grants and equity. Otherwise, you won't be eligible, because you know that under this pilot EIC accelerator, you cannot ask for equity only. So you will have to ask for a certain amount of grants that is not covered already by the first grant that it is running in parallel. So the two contracts, if you are selected, will run in parallel, and the grants, the second, and what is extremely important, that you have to make sure that the activities that you are putting in the complementary proposal are completely different than the one that you put in your first grant. Did I answer your question, Luis, on that? Yeah, more or less, but is there any limit on the grant part? I mean, can I ask for only for 200K, for instance, or I have to go to the 500,000K? Because in principle, if I already did my numbers right, I shouldn't be needing too much grant. True, but it's also anything that you will ask will have to be explained. So yes, the intention is not to give you at the same time a second grant, well, 2.5 million euro, but for some company, we have seen that, and if it is duly justified, duly explained, well, we may accept that. And again, is not an eligibility criteria, so we will be assessed by the remote evaluators during the remote phase, and also during the interview phase, if you have an interview. And really, my advice is be prepared for that type of question. Why do you ask this amount of grant and this amount of equity? What have you done with the first one? Why are you in this situation? And you can expect that kind of conversation with the jury members if you are invited for the interview.
Okay, thanks. I think that's more like clear for this kind of situations. I assume it's, I mean, the population so far is not too large going to asking for that. I don't know if you can confirm that. Yes, correct. We don't have many companies who are asking for complementary. Well, I'm working with a lot of data at the moment. I think from the previous cutoff, we had around 15 companies who asked for a complementary. I think we had half of them who managed to have an interview, and I think we had 2 who finally were selected after the interview. If my memory is not wrong, for this cutoff, while we're still under evaluation, well, I cannot really comment on the data, but it means that out of almost 200 proposals, 2,000 proposals that we received in the last cutoff, the number was very low. Okay, thanks. And then we're going to move a bit on another of the key elements of this Accelerator, which is the non-bankability. Is it a must not to have a product in the market, or is it has to be the only product in the market? I mean, what happens if the companies already have one product in the market and now is making a second product, but it in fact do not have enough resources to do that? Or if it has these resources, it put in risk his current business. Do you see any, I mean, is it non-bankable? Is it bankable? Is there any guideline to follow on that gray parts of non-bankability? Okay, on this part, well, I think you almost answered the question, Luis. It will really depend on the situation of the company. Of course, on the non-bankability, is not because you have already some product in the market, it's not because you have been in position to raise money that you will consider bankable. So it's really the situation of your company and how you're going to express why you are not in position to raise money from the market to support your company for the scaling up phase. And that is really the information that you will provide. So we don't have very strict rules on that. It's really on a case-by-case basis. It's really the situation of the company. You may be in a situation where you have, well, no assets, so you have not managed yet to raise money from the market because the risk is extremely important. The risk, the financial risk, the technological risk, the commercial risk can be extremely important, and that's why you come to the EIC to request a fund. And if we take another extreme, so you do have resources, you do have assets, you have already raised money, and sometimes quite big amount also, but still the risk is still present, and you do not manage to leverage the fund that you need now really to enter into your scale-up activities. And also for the bankability or the non-bankability assessment by the experts, and the information are the same for if you ask for grant only or for blended finance. And what I mean, if you ask for grant only, we want to know with which money you're going to scale up. Why you do believe that if you ask for grant only, you will be in position to really de-risk your company and limit your risk, and that it will help you to be in a better position to leverage some fund from the market and from investors. So in that sense, you could also go for a grant only approach if you are, let's say, a future investment agreement in place, depending on a number of elements, and if you get the grant, you can trust on this future investment to, okay, I'm asking you only a grant. That is right? Correct. Okay. The thing is really the idea under the accelerator is at a certain moment of
time, we want to support the company, really to de-risk the company and to make the company in a better position to raise money and to develop their scale-up activities. Okay, perfect. Let's go a bit more on elements of the detail on the process. I have a question here saying that the current page limits in the template is 33, because we are keeping out of these 30 pages part of the cover pages and the introduction. Is it right? Correct. Correct. Perfect. And the second thing is here that there is also a click on the Seal of Excellence data in Annex 3. Can you say a bit more on what is it for? I assume that it is for transferring the information to national authorities, but is it right? It's correct. The thing under what we aim to do, so today at European level, so we do assess your proposal, and if you are above the threshold of 13, so maybe I should have given more detail. So your proposal is assessed under score of 15. If you are above 13, if you reach 13 and above, you are considered of high quality proposal. So there is a quite important assessment which has been done at the EU level, which is also quite positive for us because the work is good and there is also recognition that at EU level we are really in position, we are the right institution to assess your proposal. But then at the end of the process, so we do have a number of companies who are selected for funding, and in terms of success rate, we are within a range of 4%, and we have around 30% of companies who are above 13. So it means that they have a good proposal, they have not been selected, and what next? So we have created that seal of excellence to also give a label to the company to say, well, you have been assessed at the European level, you have a good proposals, an excellent proposal, so maybe you could look at what are the possibilities in your country, also in your different regions. Can you be supported within your country, because at EU level we don't have enough money to support you, even though you have good proposals. And up to now, we didn't have the consent of the company to use your data. So it was for us a bit lost information, and we could not do anything on the fact that you have the seal of excellence. So now at the European level, we want to also support you, and we want to be more proactive. So do you agree? And we need to have your consent to be in position to use your data, because without any your consent, we cannot use your data. So it is really with this intention. So do you give the permission to the Commission to give you that data to your regional and national authorities, and also to potential investor with whom we are in contact to support you to help you to raise money because you have a good proposal and you need further support to develop your project and to be put into scale up. So this is the intention behind. Okay, and in that point, when do you expect to? I mean, I've heard or I've seen one question saying that the seal of excellence from October were not already there. So there is a bit of delay on that. So when do you think the companies can receive this seal of excellence, which are not, I mean, which are a bit delayed? Okay, so yes, indeed it is delayed. So the Commission services are working on that to finalize the seal of excellence. They want also, and especially for the Green Deal, they also want to. Well, sorry, I will answer first the question with, yes, there is a delay. So we have the intention to catch up with the delay as soon as possible. And I think is being processed at the moment. So
it should come quite soon, probably after the invitation for the March cutoff, because it's also a question of IT load that we don't want to upload at the moment, where we need to have the space on the IT. The first element. And the second thing, on the seal of excellence for the Green Deal, we are also working on a seal of excellence for the Green Deal, to say you have applied for the Green Deal, you have a very good proposal that will contribute to have neutral climate Europe for the future, and we really want to give you this label. So within also this context of seal of excellence, we have also reworked the seal of excellence to really provide a quite positive information for the companies. Okay, thank you very much. Coming back to the overall concept, there are some questions raising the issue on the TRL levels, especially for the equity part. So can you? I mean, I would like to link this question to the fact that in the implementation part there are only 5 work packages. So first, is there a work package expected for communication and dissemination? And if it is the case, should it have a kind of TRL level linked or not? And the second question, which is in the question, is can I use equity for TRLs 4, 5, well, not 4, but 6, 7, or 8, and not only for 9? So there are 2 questions in one. Sorry. Okay, the communication activities, well, you have 4, 5 package. Well, also is a choice that you make where you put your communication activities. Well, you have communication activities for each of the work package related to grants and equity. So it's also a choice that you make. And then it's for you to put TRL that you believe it's correct. Well, yes, of course, it will be assessed by the jury at the remote level, but also by the jury members. So that is really up to you to see where it fits best and to which tier level it relates. It's a choice that you make. Well, we may have different opinion on that. So, well, my personal opinion, but it's only my personal opinion. If I would be a company, I think I would be more inclined to put the communication activities related to the different work package. But that it's a really personal opinion, and is always something which is discussed as the level of the interview if you have an interview. On the second question, the level of TRL, so the equity part can cover from TRL 6 to TRL 9. So with the equity, you do whatever you want, you decide whatever makes sense for you, being just TRL 9 or 6 from 9. So equity can cover 6 from 9. The restriction is with the grant. So with the grant, you can cover from 6 to 8. And if you're in a situation where you have asked for grant only, and it appears that you have TRL 9 activities in your proposal, it will be taken, if you are selected, it will be taken away from your eligible costs. So it will reduce your eligible cost, and also if you have requested 70% as a grant, it will be reduced. If you have requested grants with consent and it appears that you have TRL 9 activities to be covered by grants, it could be transferred into the equity part if you have, of course, selected after the interview, and then you will have also a discussion with the jury members to see your need for equity and to scale up your proposals. But in the case you are asking grant only, do you have to dedicate one work package to equity, or you can say, okay, I have 5 work package for a grant only, and apart from that, I will do a separate activities on communication or exploitation or deployment, which is running after the project, but it is not within the current, let's say, work package description.
Well, the thing on the work package is the activities to be covered by the fund that you are requesting. So you can explain in the implementation part how you're going to scale up, but I think it's really, well, again, is a choice that you make, but well, I would use the work package and to be really clear on the work package, on the 4-5 that you have to cover the activities that you want to develop. With the grant? With the grant, yes. Okay, perfect. And I think we are... Sorry, then if you put, well, I have a work package which is equity and you don't request equity, well, it could be also a bit misleading, especially at the remote part. Okay, and just try to to finalize the last question. Again, there are a lot of questions which are not being included directly, but as I commented, all will be somehow replied later on. Regarding the future, okay, we are at the end of Horizon 2020. You said that in the future, obviously, there is Horizon Europe. With this also a possibility of blended finance, but there is also a possibility of equity-only finance. That is right? Yeah, it is the intention, and we will see how we translate that into Horizon Europe. And do you have a time frame for Horizon Europe news? I mean, we have this call now in May. We have the last cutoff of the EIC Accelerator in October. But for 2021, do you have some clues on when the EIC Accelerator is going to start again in fully fledged mode, as we all know? Okay, on that, well, I can tell you that before the confinement, because maybe things will change. So we wanted to have a call already announced at the end of the year to be in position to work early 2021. So as you may know, whenever we provide funding at a European level, we need to have well, some legal grant for that. So we are now working on the work program for 2021 that we would like to adopt, I think around October, to be in position to publish a call at the end of the year or very early in 2021 to provide support to companies. So this was the timeline for before the confinement and the COVID. While you may know also that the multi-annual framework is being rediscussed by the member states, so it's also based on the feedback that we will have, well, on the discussion, on the negotiation on the multi-annual framework, and how much money we will have and how the money will be used. And at the moment, we don't have a clear view on that, or at least not me. I'm not directly involved in the negotiation, so I don't know exactly where we stand at the moment on the negotiation and how it will impact the EIC Accelerator and also our timeline that we initiated in March. Well, so thanks a lot for all your time, all the questions you have been able to answer. We will continue with the next presentation. Thanks a lot, Catherine, and we will. I mean, you are welcome to continue with the event. And now we are again changing into Spanish to go with the next presentation, which is going to talk about, okay, you have talked about the call conditions. We are trying to get a bit on the practical elements and try to cover the main recommendations. Así que muchas gracias a todos por seguir ahí, muchas gracias por vuestras preguntas. Algunas no las hemos contestado con Catherine porque las vamos a cubrir ahora con esta presentación. La idea de esta presentación es un poco entrar en los detalles que os ha contado Catherine, pero un poco desde la vista más práctica de nuestra experiencia como NFPs y sobre todo lo que hemos venido observando en las convocatorias del acelerador desde octubre. Sabéis que ha habido varias cortes, entonces, bueno, que cada uno ha sido un pelín diferente,
pero también ha habido un proceso de aprendizaje que queríamos compartir con vosotros. Si os acordáis, en diciembre, cuando hicimos la primera jornada, con este modelo de blended que trajimos a los evaluadores, ya os dijimos que, bueno, que había muchas cosas que se irían ajustando poco a poco, y os mandamos os prometimos que haríamos otra jornada en marzo. Bueno, pues más o menos esta es el hito, y bueno, os queremos compartir con vosotros las 3 cosas que hemos aprendido en los 3 niveles, ¿no? El piloto del acelerador, el proceso de evaluación y cómo os podemos ayudar en las cosas que tenemos en marcha especialmente para esta convocatoria, la del Green Deal, pero también sobre todo la de marzo, que como ha dicho antes Catherine, mañana se recibirán las invitaciones para las entrevistas, que esta vez son la semana del 11 al 20 en Bruselas. Perdón, en Bruselas no, porque será de manera remota. Entonces, empezamos con el concepto, y yo creo que es importante remarcar lo que ha dicho Catherine. Hay 3 cosas que lo diferencian del instrumento PYME anterior. El primer concepto es que son proyectos que lleguen, pero que también escalen en el mercado. Son las 2 patas de los proyectos. Está enfocado a pymes individuales que a día de hoy no sean bancables. El concepto de bankability, como habéis visto, no es un concepto obvio. En español, habitualmente, bankable, hablamos de deuda. La comisión, la definición la tenéis ahí. Es pyme incapaz de conseguir a día de hoy toda la financiación que necesita. Y es verdad que es una zona gris en algunos momentos o en algunas empresas. Pero al final, pues como hay una entrevista por medio, lo que acaban de ver en la entrevista es el equipo que tenéis detrás, y sobre todo ver cómo vuestro negocio tiene una ventaja competitiva sólida. La realidad en esta convocatoria específica del Green Deal, que todo esto que aplica a cualquier convocatoria al acelerador, pues se tiene que concretar en una serie de temas que son temáticas Green Deal, que son los 8 que ha comentado antes Catherine, y tiene un objetivo específico de que al menos el 25% de las entrevistas vayan mujeres o pymes lideradas por mujeres, con la salvedad de que ese Woman-led SMEs tiene una definición propia por la comisión. Entonces, la oferta sigue siendo subvención y equity, media hasta 2,5 millones de subvención al 70% y equity hasta 15 millones de euros. En general, son actividades, pues como antes ha contado Catherine, fundamentalmente el objetivo son claros. La parte de grande es conseguir que vuestro producto o vuestro servicio esté preparado para llegar al mercado y todo lo que eso conlleva en términos de actividades. Y la parte de equity, aparte de usarlo para eso, porque al final, como antes decía Catherine, equity no tiene ningún tipo de limitación desde el punto de vista de uso, pues es preparar o hacer que vuestro producto esté preparado para la escalada en el mercado. Con lo cual, si antes, cuando escribíamos un instrumento PYME fase 2, nos centrábamos fundamentalmente en la parte inicial de hacer que el producto llegue al mercado y dábamos algunas pinceladas del futuro, ahora realmente la propuesta que estáis escribiendo sobre el acelerador incluye ambas cosas, ¿vale? Es una inclusión bastante integrada. Y lo tenéis que hacer, pidáis grant o no pidáis grant. No pidáis equity y no pidáis equity. Al final la comisión nos da 3 opciones en este programa: pedir solo subvención, pedir subvención con consentimiento, y consentimiento significa que EASME o el panel pueda modificaros vuestra cantidad asignada de subvención y también pueda contraofertaros posiblemente capital. O la tercera opción es que vosotros directamente pidáis subvención y capital, de tal manera que hagáis vuestras cuentas y hagáis la petición que os cuadre para vuestro despliegue. ¿Qué ocurre? Que la explicación de ese despliegue, si pedís el equity de la comisión, pues más o menos tendréis una serie de actividades que queréis que financie la comisión, pero si no, tendréis que decir cómo lo vais a hacer y cómo vais a conseguir esa financiación para hacerlo. Entonces, ahí estas 3 preguntas que tenéis ahí somos las que más estamos viendo de recursos a la hora de explicarlo para las empresas que no están pidiendo equity directamente. Primero, tener claro cuánto dinero necesitáis para cada uno de esos hitos y a quién se lo vais a poder pedir, si lo tenéis apalabrado o no lo tenéis apalabrado, o si, en el caso de que no pidáis subvención a la comisión, si las dinámicas del mercado hace que en vuestro sector, pues cuando las empresas llegan a un hito X, pues sí que hay capital disponible, pero hasta que la empresa no llega a ese hito X, pues no hay capital disponible.
Entonces, bueno, podéis explicarlo en base a cómo conocéis la dinámica de vuestro mercado. Incluso si conocéis empresas o situaciones similares donde productos similares al vuestro que han tenido su inyección de capital ha pasado en el momento que han llegado a ese hito, ¿vale? Al final es un poco explicar, si no pedís sobre todo capital a la comisión, cómo vais a conseguir ese despliegue sin esa inyección de capital de la comisión, pero porque lo podéis conseguir de otra manera. Al final, todos los que estamos habituados o los que estáis habituados a trabajar con H2020 estamos habituados al mundo de subvención. Hay mucha gente, por supuesto, empresas que estáis habituadas a trabajar directamente con capital riesgo y realmente son dos mundos bastante diferentes. Se parecen como una castaña, como diría la imagen. Al final, cuando vais a pedir capital, pues os tenéis que hacer esas 4 preguntas. ¿Cuánto dinero necesito para llegar al hito de valor que pensáis? Hacer una reflexión de cuánto valéis, ¿vale? Al final, tener en cuenta que cuando hay una operación de capital tiene que haber un valor acordado por medio. Entonces, la ventaja que tiene el EIC Fund es que podéis operar o podéis solicitar la financiación o la parte financiera a través de equity, pero también una de las opciones que se está haciendo con el fondo es hacer esa inyección de capital vía deuda convertible. Con lo cual, bueno, tenéis las dos opciones. En algún momento en el due diligence el fondo os ofertará lo que mejor os cuadre, pero bueno, en vuestro racional de contar lo que necesitéis, podéis optar por cualquiera de las dos maneras. Y obviamente cuando entráis en capital, pues hay un factor importante que es saber quién os compra y en qué condiciones os compra. Bueno, al final aquí las condiciones de compra y el quién os compra, pues a priori es la Comisión Europea, pero es verdad que luego hay unos procesos intermedios que luego entraré un pelín más en detalle, donde eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos empezando a saber de estos procesos y, como decía Catherine, todavía no hay ningún proceso terminado. Os dejo aquí una herramienta que ya algunas veces habéis visto, es un poco para ver qué pasa cuando hacéis rondas de financiación y cómo os vais diluyendo como inversores, para ver un poco, o co-inversores o como empresarios, para que veáis qué implica todas estas cantidades de dinero que estáis pidiendo, ¿vale? Entonces, el proceso de evaluación, un poco por ahondar en lo que ha dicho Catherine, al final, como sabéis, tiene un proceso remoto. Empieza con vuestra solicitud, que es la parte administrativa y el template, y una serie de anexos. Y luego tenéis una evaluación remota, que son 4 expertos, 3 criterios y 15 puntos. ¿Vale? Esto no ha cambiado, pero sí que es verdad que la memoria que tenéis son 30 páginas, 33 exactamente, y tenéis que convencer de una serie de cosas. Para los que ya estéis habituados a esta memoria, efectivamente cambió en octubre y son los hitos que tenéis ahí, los items. Los que veníais de instrumento PYME fase 2 o previos, pues realmente esta memoria es nueva en octubre de 2019. Fundamentalmente os pide explicar vuestra solución, vuestra innovación, el estado de desarrollo, generar el impacto, qué impacto en términos económicos en vuestro negocio y especialmente en la convocatoria del Green Deal, en términos de Green Deal, que ahora entraremos un pelín más detalle de eso. Y finalmente en la parte de implementación, pues cómo lo vais a hacer y quién lo vais a hacer. Y especialmente, y ahí veis un poco en rojo las cosas críticas de cada parte, por qué estáis necesitando ese soporte de la comisión. Entonces, si queréis, para que os quedéis con un mensaje de cada una de las secciones, que es lo que tiene que quedar claro al evaluador, la primera sección de excelencia, en el caso del Green Deal, pues tenéis que demostrar que tenéis una innovación, llamémosla verde, en alguno de esos sectores, con gran potencial, pero todavía con mucho riesgo, ¿vale? Que estáis en actividades de TRL6 a TRL8. En la parte de impacto, pues tendréis que demostrar que conocéis el mercado, que tenéis una ventaja competitiva en ese mercado y especialmente que estáis hablando de mercados o tecnologías que son relevantes para el Green Deal. Y finalmente, en la parte de implementación, pues tendréis que demostrar que sois empresa no bancable. Tanto pidáis subvención como pidáis blended, ¿vale? Al final el non-bankable aplica a todo. Tenéis 5 Work Packages para explicar todo y es un poco el reto. Al final cada Work Package es media hoja, con lo cual ahí tampoco os vais a poder explayar demasiado. Así que centrar mucho en qué vais a conseguir, cuáles son los outputs, cuáles son los deliverables de esas tareas, mucho más que en una definición detallada de cada una de ellas. Ahí os marcaba en rojo el need for IC support, porque al final, aunque es una ayuda financiera y tiene inversores, pues tiene una componente pública muy alta
y es también un punto donde cuando llegas a las entrevistas y tienen que elegir, pues la que más necesidad tenga, pues en algunos casos pues es donde se acaba haciendo el desempate. Entonces, convocatoria del Green Deal, pues quiero haceros 4 reflexiones de esta convocatoria que es un poquito especial. La primera, hay que empezar por ser elegible. ¿Vale? Parece una obviedad, pero si no marcáis ninguno de esos 8 puntos, pues automáticamente estáis out of scope. Y si lo marcáis y luego no lo demostráis, pues no estáis out of scope, pero prácticamente sí. ¿Vale? Al final tenéis que elegir uno de esos 8 puntos y si habéis visto es obligatorio, en la convocatoria de octubre solo será recomendable. Entonces, creo que es importante que sepáis que al final, si vemos hasta lo que ha pasado hasta ahora en las convocatorias del EIC Acelerador, pues prácticamente salud, ICT y engineering son las 3 keywords, las 3 keywords más relevantes en términos de propuestas. Y si veis un poco los temas, y ahora entraremos un pelín en detalle en ellos, tanto el tema de ICT puro como el tema de salud puro, pues no es obvio que entren en estos temas. Con lo cual, nuestra estimación es que probablemente un 30% de las propuestas habituales o de los temas habituales de estas propuestas, pues a esta convocatoria no vayan a poder ir, ¿vale? Con lo cual, tenerlo en cuenta. Para ser elegible en el Green Deal, pues tendremos que ver un poco qué nos dice la comunicación del Green Deal. No es una comunicación larga, obviamente si vais a esta convocatoria, al tema que vayáis, pues leéroslo, ¿vale? Entonces voy a pasar por encima cada uno de ellos para que veáis qué tipo de cosas pone en la convocatoria y a qué tipo de elementos estamos hablando, tanto desde el punto de vista temático como probablemente quizás lo más relevante desde un punto de vista de qué tipo de impacto se espera con vuestros proyectos. ¿Vale? Luego intentaré entrar un pelín en KPIs, pero fundamentalmente qué tipo de cosas se esperan en estos proyectos. Como sé que estas presentaciones o estas traspas son un poquito duras de leer y ya os pido perdón de antemano, bueno, pues lo voy a intentar compensar poniéndoos una imagen de una película que por lo menos os permita vincular fácilmente, visualmente, cada tema con una película ahora en estos tiempos de confinamiento que tenemos algo más de tiempo. Bueno, pues como decía, el primer tema es Increasing Climate Mitigation, Adaptation and Ambition, es decir, todo lo que tiene que ver con mitigación o adaptación al cambio climático, es decir, intentar reducirlo o intentar adaptarse a él, con lo cual si veis ahí el gran medidor de todo esto son las emisiones de efecto invernadero y todo lo que contribuye realmente a o minimizarlas o bajarlas desde el punto de vista de cambio climático o a estar preparados para incluir el cambio climático como concepto en nuestros servicios o en nuestros productos, ¿vale? Entonces, bueno, la película que podéis ver dedicada a esto es el día de mañana, que no es que sea, es un pelín apocalíptica, pero bueno, creo que puede enfocarlo un pelín. El segundo tema es el tema energético, al final todo lo que es clean, affordable and secure energy, al final todo, aquí estamos hablando fundamentalmente de fuentes renovables de energía, toda la parte de carbonización de gas, toda la parte de eliminación del carbón, integración de esas tecnologías renovables con sistemas de eficiencia energética, fundamentalmente pensados para que para el coste al consumidor sea el mínimo necesario. Y sobre todo también pues el despliegue, y yo creo que aquí el EIC Accelerator puede tener una gran labor de tecnologías novedosas, pues temas de hidrógeno, temas de captura de carbono, etc. ¿Vale? Es decir, todo lo que tiene que ver con energía limpia, por decirlo así. Si vamos a la película, iremos a Matrix, esta energía limpia no es tan limpia como otras, pero bueno, para que también os pueda, al final es un programa energético, al fin de todo. El tercer tema es el tema de la economía circular y toda la transición de empresas o de industrias intensivas en recursos a temas de economía circular. Bueno, al final todo lo que tenga que ver con recursos económicos o energéticos o medioambientales y todo lo que lleve a procesos de economía circular, ¿vale? Si veis aquí hablamos de reducir, reusar, reciclar. Obviamente, la comunicación hace mucho más énfasis en sectores donde esos usos de recursos son más intensivos, ¿vale? Pero bueno, al final, no, como ha dicho Catherine, no es restrictiva, pero bueno, sí que os puede dar una pista cuáles son los sectores que serán mejor bienvenidos en este aspecto. Aquí ya pasamos a la zona infantil y empezamos con la película de Wall-E, que habla bastante de este mundo de la circular economy.
Seguimos hablando que es un pelín más específico que el resto, que es la parte de renovación de edificación en términos energéticamente eficientes y sobre todo en términos de eficiencia de recursos. Probablemente este sea el tema del Green Deal más cerrado o más específico a todo lo que tenga que ver con renovación de edificios, fundamentalmente pensando en que sean sostenibles desde un punto de vista de climatización, y especialmente la comunicación hace ciertas énfasis en temas de social housing, schools y hospitals, pero bueno, está pensado en un ámbito mucho más amplio de la acción de la comisión, con lo cual no os limita a vosotros. Al final, mientras sean temas de renovación de edificios, podría entrar por aquí. Empezamos las partes más clásicas de las películas con esta casa en la ruina, que desde hace más tiempo, para evitar que no vuelva a pasar. Luego seguimos con el ámbito del transporte, es decir, cómo conseguir una movilidad más sostenible, especialmente en ciudades, con tema de polución, con tema de atascos, ese tipo de cosas. Bueno, pues al final aquí está cubriendo todos vuestros proyectos que tengan que ver con soluciones, con negocios, con incluso desarrollos propios de producto vinculados al transporte. Obviamente, transporte tirando a eficiente y transporte sostenible. Aquí os hago un énfasis importante, que al final la convocatoria sí que dice que cualquier mejora de eficiencia en productos, llamémosle, o en materias primas derivadas del petróleo, no es elegible en sí mismo, ¿vale? Es decir, son siempre pensando en cosas renovables. Y aquí, bueno, pues quizás en algún futuro pues este sea nuestra manera de transporte, quién lo sabe. El siguiente tema es el tema de la cadena alimenticia, todo lo que tiene que ver con la producción de alimentación y sus llamémosles consecuencias a todos los niveles de recursos, de aire, de agua, de suelo, de ese tipo de cosas, toda la sostenibilidad de esos procesos, todo el tema de agricultura, todo el tema de mejorar la vida de los animales y el impacto ecológico de esos procesos, del transporte, desde el almacenamiento, del packaging, del food waste, ¿vale? Al final aquí estamos hablando de todo ese sector que es bastante relevante, especialmente en España, que puede tener soluciones para que hagan más sostenible y se base en esa estrategia del farm to fork, que sabéis que la Comisión la lleva empujando desde hace tiempo. Aquí pasamos ya a las partes infantiles, porque como entiendo que muchos tendréis hijos, al final también es importante en este confinamiento hacer ese teletrabajo de una manera adecuada. Casi acabando, seguimos con el Preserving and Restoring Ecosystem and Biodiversity, es decir, toda la parte que tiene que ver con la biodiversidad, tanto en espacios urbanos como es fundamentalmente en estrategia de bosques y el Blue Economy, todo lo que tiene que ver con temas marítimos, con temas de océanos, con tomas de cualquier recurso hídrico para su uso, para su mejora y sobre todo también para utilizarlo como fuente para quitar presión a la parte de agricultura. Seguimos aquí con la parte infantil, ya casi para acabar, con la parte de peligros e invasores. Y finalmente el último área, que es el Releasing a Zero Pollution Ambition for a Toxic Free Environment. En general, aquí estamos hablando de ser capaces de medir, de prevenir y de mejorar pues toda la parte de polución vinculada a cualquier recurso, aire, agua, terreno, temas de productos de consumo. Entonces, al final, obviamente, va a tener un foco especialmente en gran industria, la parte química, la parte farmacéutica, en todos esos recursos o todos esos desechos que salen de esas industrias, y al final está buscando pues todos los procesos, productos, servicios que vayan buscando que sean más seguras y sobre todo más sostenibles esas alternativas a utilizar. Y aquí, pues bueno, pues acabamos con nuestra querida Brokovich que trata un poco de esos temas. Con esto, más o menos, podemos decir que esos son los temas que coge, pero claro, la segunda pregunta es ¿y esto cómo se mide? ¿Vale? ¿Qué podemos usar para medir el impacto en términos de Green Deal? Ha habido varias preguntas que hablaban de eso. Bueno, pues al final pues vamos a probar una serie de KPIs o de elementos que creemos que son vinculados a cada una de las áreas
y cómo a partir de ello y con algunos elementos de mercado pues podemos hacer una primera estimación. Probablemente no sea ni la mejor metodología ni la única, pero bueno, al final tenéis que poner un número y tenéis que justificaros, y al final creo que es importante que la metodología que uséis, pues como antes decía Catherine, esté explicada. Si veis ahí las 8 áreas y los KPIs que podríamos llegar a medir, pues al final muchos de ellos comparten las emisiones que se evitan emitir a la atmósfera, muchos de ellos comparten la eficiencia o el ahorro de recursos, entiéndase recursos de manera amplia, y en algunos de los casos pues sí que hablamos de precios o que sí que hablamos de algunas reducciones o aumentos de ratios, ¿vale? Entonces, os recomendamos que penséis cuál de estos se puede adecuar mejor a vuestro producto, a vuestro proyecto, e intentar ser la unidad que usemos de medida. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues aunque esto está sacado quizá más de los proyectos colaborativos, donde esto es mucho más habitual, pues al final necesitamos 5 valores. El valor es los 3 valores que veis aquí de vuestro mercado, es decir, cómo de grande es vuestro mercado, vuestro sector. El Serviceable Available Market es cómo de grande podría llegar a ser vuestra base de clientes si os hicierais al 100% con vuestro nicho de mercado, y vuestro SOM, vuestro Serviceable Obtainable Market, cuál es vuestra proyección de mercado y cuánto seríais capaces de conseguir, ¿vale? Entonces, con esos 3 valores, del TAM, del SAM y del SOM, pues lo podéis medir en número de clientes, es decir, cuántas empresas, cuántos clientes hay ahí, en facturación, porque al final eso es un dato que solemos meter cuando habláis del tamaño de vuestro negocio, bueno, cuánto se factura en este sector, pero también se puede calcular en términos de KPIs, es decir, cuántas emisiones, por ejemplo, se emite este sector a la atmósfera, ¿no? Al final hay muchos datos, muchos informes, y ahí la relevancia es coger un informe que os pueda dar esta garantía. Y luego al final tendréis que hacer 2 cuentas más o menos intuitivas, dependiendo de vuestro producto o no, y es cuánto varía tu KPI propio como empresa o el de tus clientes directos por usar vuestro producto. Es decir, si yo soy capaz de hacer mi producto ahorrando X, pues cómo me repercute a mí mismo dependiendo de las veces que repita ese producto, o si mi producto reduce X a mis clientes, bueno, pues tengo 500 clientes, ¿cómo lo reduce? ¿Vale? Eso sería lo que podríamos decir el impacto directo. Y luego un impacto indirecto, que es un poco más, es un brindis al sol, pero bueno, sí que es cierto que os puede ser útil, es cuánto varía en media los KPIs de los clientes de vuestros clientes, ¿vale? Es decir, una especie de estimación de, oye, si mi cliente está vendiendo este sistema a 20 de sus clientes, ¿qué ahorro le está produciendo? De alguna manera es intentar cuantificar con estos valores ese impacto tanto directo o indirecto como vuestro negocio, ¿vale? Es decir, esa sería un poco la tabla completa de valores de referencia que tendríais que tener, y sobre eso usarlos de base para vuestros procesos. Al final, pues siendo muy simplista, pues el impacto directo podría ser el número de clientes que tenéis, que es impacto directo. Impacto indirecto, bueno, pues multiplicar también por el número de clientes de vuestros clientes. Obviamente seguro que hay metodologías mucho más complejas y mucho más exactas, estoy seguro de ello, pero realmente al final tener en cuenta que aquí lo que la comisión quiere entender es cómo queréis contribuir y si esos números tienen sentido, ¿no? Con lo cual yo os daría 2 recomendaciones aquí. La primera recomendación es el efecto Rafa Nadal, que yo llamo, es decir, Rafa Nadal, todos lo conocemos, es un tenista maravilloso y por eso lo conocemos. No sabemos cómo sabe de coches, no sabemos si es un fan de los coches. Obviamente anuncia Kia, no sé si el coche favorito de Nadal es Kia, ¿vale? En cualquier caso, nuestro anuncio nos lo vende como le creemos porque es Rafa Nadal, aunque nos diga que el Kia es maravilloso, que no lo dudo. Al final los datos pasa igual, tendréis que buscar vuestra base que sea fiable. Al final vuestro punto de partida de los datos tiene que generar confianza. Es decir, no los podéis inventar y sobre todo tenéis que tener una base de origen. Especialmente los de mercado, los fáciles de encontrar, vuestros propios de cómo mejorar vuestro producto, estáis en un TRL5 o TRL6, con lo cual tenéis datos suficientes o deberíais tener datos para poder hacer esa estimación en base a vuestras pruebas con clientes, a vuestro stock con clientes. Igualmente, los impactos indirectos de cómo vuestro cliente interactúa con sus clientes,
pues también es una manera de demostrar que conocéis a esos clientes y cómo se mueven esos clientes en su mercado, ¿vale? Entonces, son dos maneras. Y la segunda recomendación, bueno, pues tendréis que adaptar un poco vuestros datos a cada sector. Aquí tenéis cómo han vendido a Harry Potter en China. Bueno, pues si estás viendo nosotros que somos muy Harry Potterianos, pues diría, este chico es un poco, no me quería este dato ni de broma, ¿vale? Es decir, buscar que efectivamente sea un dato adecuado a vuestro sector y que los números que os salgan tengan sentido, ¿vale? Que al final yo creo que es la capacidad final que va a tener el evaluador para ver si vuestro impacto, especialmente en este Green Deal, pues tiene sentido o no tiene sentido dentro del marco que se está buscando. ¿Qué pasa? Pues sí, al final a eso se puede complicar mucho y una de las preguntas que ha salido antes es, bueno, estas proyecciones que encontremos de 2018 con todo lo que está pasando con el COVID, pues no valen para nada. Al final todas las proyecciones nadie había tenido en cuenta esto y bueno, sí que empiezan a haber algunos informes que se habla de cómo se va a recuperar las economías post-COVID. Bueno, pues a lo mejor es una corrección que se puede hacer. Yo no metería mucho más, no intentaría meter un análisis de impacto mucho más complejo con diferentes escenarios, positivo, negativo, porque al final, entre otras cosas, vais a complicar bastante el proceso, tampoco tenéis tanto tiempo, perdón, tanto tiempo, no, tanto espacio, y realmente con que los números sean razonables y hagáis esa ponderación del impacto del COVID, yo creo que es más que suficiente. Bien, hemos sido elegibles, hemos hecho nuestra reflexión de impacto sobre el Green Deal. El tercer punto es la no bankability. Sabéis, o está siendo uno de los grandes caballos de batalla tanto en las evaluaciones remotas como en los paneles. Y al final os escribo aquí las definiciones propias de la comisión, ¿vale? Entonces, como son las definiciones de la comisión, yo os recomiendo que cuando estéis justificando vuestra non-bankability, referenciéis estas, no digáis non-bankability o non-bankable, sino que hagáis uso de estas definiciones, porque son las que el evaluador debería tener presente siempre. Al final, la explicación del non-bankability toca esas 5 posibilidades. La primera, que no haya ni revenues ni assets, ¿vale? Es decir, no tengo nada que soportarlo, con lo cual yo creo que ahí no hay duda de que es obviamente no bankable. Que no tengo suficientes assets para generar revenue, es decir, todavía estamos en etapas pre-revenue, con lo cual la non-bankability es más o menos fácil de justificar. Not yet profitable commercial activities, aquí es donde empiezan a empezar los problemas, porque pueden ser que todavía no sean profitable, pero sí que tengáis inversores privados ya en vuestro capital. Y la comisión puede entender que, bueno, si ya tenéis inversores privados, pues ¿por qué no siguen ellos haciendo el follow-on de vuestro negocio? Obviamente lo podéis explicar en las razones y yo creo que si está bien explicado no suele haber dudas. El not yet attractive to other investors, esto especialmente hay sectores que pasan, lo que os comentaba antes, hasta que no llegáis a un hito de valor los inversores ni os miran. Bueno, pues yo creo que ese es el atractivo y el punto rojo es el que es donde está el gran kit de la cuestión, que es un poco lo que ha contado antes Catherine, y que sí que estamos viendo esa variabilidad, ¿no? Es decir, todavía tengo acción comercial, tengo algún otro producto incluso, pero es que si meto todos los recursos que salgo de ese producto en este desarrollo, mi negocio no es sostenible, ¿vale? Pues ahí entonces sí que es interesante que juntéis esta non-bankability con la necesidad del EIC support para que eso sea factible. Bien, al final, como antes ha dicho Catherine, este non-bankability la tenéis que basar en datos y al final tenéis unos datos que son los del anexo 4, que es toda la parte financiera, que al final os están pidiendo unos datos aproximados de vuestras proyecciones, de vuestra facturación y de vuestra historia, y esas son las preguntas que se hace el evaluador, es decir, oye, pues esto que me has contado de la no bankability con las proyecciones y con las cuentas cuadra, ¿no tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Qué cash flow tenéis? ¿Hasta cuánto tenéis dinero para seguir tirando? Bueno, ese tipo de cosas es lo que tenéis en el anexo 4, con lo cual sí que os recomendaría que obviamente como el anexo 4 le mandéis, sí que cuando expliquéis en la propuesta vuestra parte non-bankable extraigáis o volváis a poner en la propuesta las tablas o parte de las tablas o de los gráficos más relevantes de este anexo 4. Y el punto 4, yo creo que al final es el siguiente, el cuarto elemento que creemos importante, es
cómo seréis capaces de defender vuestra trayectoria como empresa, ¿vale? Al final habéis dicho que estáis elegibles para el Green Call, tenéis un impacto, no sois bancables porque os falta el dinero y ahora tenéis que mostrar un poco cuáles son vuestras promesas de crecimiento, ¿no? Cuáles son vuestras promesas de valor, y en muchos casos os encontráis en una situación como esta. A día de hoy, en la primera estrella, tenéis un dinero público levantado en algunos casos, los que tengáis un Neotec, los que tengáis una ENISA, o los que tengáis otro tipo de ayudas. Tenéis unos fondos privados, bien sean vuestros o bien sean de terceros, y estáis en ese punto. Entonces, al final, la gracia de este proyecto es, oye, pues yo necesito un dinero, que es una subvención, para pasar mi producto o mi negocio que está aquí a un hito de valor X, que es este que tenéis aquí, donde necesito hacer una serie de actividades de TRL6 a TRL8. Ese tipo de actividades requiere un soporte en grande, X millones de euros, pero realmente, si soy capaz de llegar aquí, mi valor como compañía no solo se incrementa en esos X millones de euros, sino que realmente este hito de valor realmente me está aportando valor, me está aportando nuevas perspectivas, me está aportando nuevas posibilidades que sin esa subvención no podría ser capaz de llegar, y que realmente no solo vale la cantidad de esa subvención, ¿vale? Eso lo podéis aplicar en la parte grande y también lo podéis aplicar en la parte de equity. Aquí, al final, la parte de equity os permite ser más flexibles en el tipo de actividad que necesitáis hacer y qué tipo de proyección temporal tenéis. Y es verdad que al final el objetivo de todo esto es intentar que con ese grande y ese equity vuestra compañía, que hoy vale XX, en el hito y valga más, ¿vale? Entonces, antes lo que hablabais o las preguntas que han salido es ¿qué pasa si mi compañía a día de hoy no es capaz de valer suficiente como para que esa equity que necesite pues me pueda diluir? Bueno, al final, como os decía, esta reflexión que os estoy contando aquí en la propuesta o en la pantalla la podéis hacer vía equity pura, o incluso en algunos casos con deuda convertible. Es decir, ¿cómo pensáis que ese dinero o esa financiación que os va a dar la comisión, que no va a ser equity, que no va a ser subvención, sino que va a ser convertible, pues os puede ayudar a llegar a ese hito, y llegado a ese hito sí que puede hacer la conversión a un valor razonable de vuestra empresa? Bien, esas son las 4 claves de la propuesta que yo creo que más o menos cubrirían que si la propuesta es buena, llegáis a ese threshold que veis ahí de 13/15, pero como sabéis, el 13/15 solo da acceso al Seal of Excellence, y hasta que no tengáis más o menos ese 13,65, que ha sido el umbral de las últimas entrevistas, pues no os llama a la entrevista. La comisión os está llamando unas 200 entrevistas y, claro, al final ese 13,65 por ahora es la nota mínima. Ahora hablaremos un pelín de eso. Sigo recuperando aquí a mi querido amigo Zinedine Zidane para explicaros cómo es la evaluación, porque al final los SR siguen siendo tan zidanianos como al principio, es decir, solo sabéis qué nota tenéis, si es very good to excellent o fair to good o good to very good, nada más. Pero sí que os quiero marcar que cada uno de los 3 impactos vuelve a valer un 33%, ¿vale? Es decir, se siguen mirando más preguntas en la parte de impacto, pero realmente al final el peso de cada uno de los subcriterios sigue siendo el mismo, un 33%. En rojo veis las cosas que se miran especialmente en las entrevistas, que ahora entraremos un pelín más en detalle. ¿Por qué? Porque las entrevistas en Bruselas son más o menos 7 semanas después del corte. Dura 10 minutos que tenéis para hablar y 30 minutos de pregunta. Esta vez van a ser en remoto, y más o menos se están llamando a 200 empresas. Estamos viendo que este número ha sido bastante estable en todas las convocatorias que ha habido blended, y entonces están llamando a 200 empresas. Quiero hacer aquí un pequeño inciso que vais a ver en rojo porque es un hecho que ha pasado. Entonces, esto saldrá publicado mañana, con lo cual, aunque estamos online y esto lo estáis viendo, bueno, pues esto es algo que está acordado, pero que saldrá mañana. Sabéis que en el corte de marzo hubo una llamada a última hora de la comisión a empresas vinculadas a temas de coronavirus, especialmente vacunas, especialmente tratamientos o cosas vinculadas, y llegaron casi 4.000 empresas al final. Al corte de marzo se presentaron casi en total 4.000. De esas 4.000 había 1.800 que están vinculadas de alguna manera a COVID. Claro, al final, si pensáis que originariamente había 160 millones en la convocatoria, cuando habitualmente estábamos teniendo 2.000 propuestas,
pues se había duplicado el número de propuestas, fundamentalmente por esta llamada de empresas vinculadas al COVID. En ese sentido, lo que ha hecho la comisión y creemos que es una buena medida es ha aumentado esa convocatoria ex post, es decir, aunque se ha cerrado, a 150 millones de euros más. Eso significa que de esos 160 millones de euros originales que tenía la convocatoria se dedicará solo a proyectos que no sean COVID y los 150 millones nuevos se dedicarán a proyectos que sean COVID. ¿Vale? ¿Eso qué significa en términos prácticos? Pues que va a haber dos ranking lists, una vinculada a proyectos no COVID, por decirlo así, y otra vinculada a proyectos COVID. Entonces, cada una van a competir pues, por diferente dinero, ¿vale? Es decir, las no COVID por 160 millones de euros, las COVID por 150 millones de euros. Entonces, las entrevistas se han retrasado un pelín, van a ser ahora del 11 al 20 de mayo y, como antes ha dicho Catherine, probablemente mañana sepáis, perdón, y sepamos quiénes son los que estáis llamados a las entrevistas de este viaje de marzo y si no, si os llega la rejection letter, pues podéis ser elegibles para la siguiente convocatoria. Entonces, en este aspecto ya quería también informaros aquí en este punto que nuestros simulacros CCETI que solemos hacer para preparar esas entrevistas, pues lo vamos a hacer online el 7 y el 8 de mayo. ¿Vale? Con lo cual, insisto, si mañana o al final de esta semana os llega la comunicación, pues poneos en contacto con nosotros para asignaros un slot ese 7 y 8 de mayo para hacer ese entrenamiento si os parece interesante. Pero bueno, como os decía, las entrevistas creo que tienen tres lógicas y yo creo que lo veis aquí en la imagen, es un poco confirmar. Las alitas de cerdo yo no las he probado, no parece que estén buenas en cualquier caso, pero sí que es verdad que la entrevista pretende tres cosas. Confirmar que lo que ya se ha evaluado por los evaluadores remotos está alineado con lo que se busca en el acelerador, ¿vale? Es decir, la tecnología ya ha habido alguien que ha dicho que es buena, entonces, bueno, pues tendréis que demostrar que es así y que se alinea con lo que está buscando el acelerador, que es un poco la clave de esto. Segundo, es demostrar que hay un equipo capaz de hacerlo, que llevarlo a cabo. Obviamente, esta vez lo tendréis que hacer de manera remota. Y sobre todo, para ellos también entender si hay coherencia entre el pasado de la empresa, lo que quiere hacer y el futuro y especialmente sus inversiones, ¿vale? Eso es un poco la lógica de las entrevistas. La última vez ha habido 11 paneles temáticos y es verdad que los éxitos en las entrevistas ha ido bajando, un 50%, 40% y 25% en la última vez. Esta vez, si realmente, como dice Catherine, van a invitar a unas 200 empresas, pues pensamos que el ratio del 50% se va a volver a mantener, ¿vale? Con lo cual volverá a ser una de cada dos. Es verdad que esta vez las entrevistas van a ser más largas, y tener en cuenta que al ser online pues pueden pasar problemas de directo, de conexión, con lo cual entiendo que eso la comisión lo tendrá en cuenta e intentará minimizarlo en la medida de lo posible. Como os decía, si habéis puesto grant with consent, pues una pregunta obvia en las entrevistas es que tengáis posibilidad de contraofertas, es decir, que la comisión os pueda decir que os da una parte en subvención y una parte en capital, ¿vale? ¿Qué pasa a día de hoy? Que al final competís todos contra todos, con lo cual cuando vais a Bruselas vais proyectos con grant, proyectos con equity, proyectos con, grant, blended o con consent y jugáis todos contra todos, ¿vale? Con lo cual los que pedís solo grant pues tendréis que competir contra los que piden equity, con lo cual tendréis que explicar muy bien por qué solo pedís ese grant, como os he dicho antes. Como antes ha remarcado Catherine, y yo creo que es un objetivo que se ha puesto la comisión para estos dos últimos cortes que nos quedan de 2020, es que en las entrevistas el 25% de esas entrevistas esté liderado por mujeres. Y liderada por mujeres la definición es esa, es decir, o la mujer es CEO, o el CEO en este caso es mujer, o su equivalent position, que es una figura en pelín ambigua, también es mujer. ¿Vale? Con lo cual, como antes decía Catherine, entiendo que ASME sea quien haga esa sí o no de woman-led para que sea más objetivo. Y entonces, dependiendo de eso, pues va a haber lo que implicará al final es que de alguna manera garantizar un 25% de las entrevistas de mujeres implicará que de alguna manera haya dos ranking lists, porque si no, me temo que va a ser un poco complicado. Entonces, yo creo que es importante que tengáis claro, si vais a las entrevistas, cuáles son las tres cosas que tenéis que demostrar. Lo primero es que es un negocio verde y escalable, pero que a día de hoy tiene un gap de financiación.
Segundo, que tenéis un mercado relevante y que le tenéis bien caracterizado, le conocéis cuáles son sus dinámicas. Y luego que tenéis un equipo y una empresa capaz de hacerlo, ¿vale? Que al final eso es un poco lo que se ve en Bruselas. Intentar que las presentaciones que llevéis a Bruselas sean medianamente profesionales. Yo aquí siempre pongo nuestro ejemplo, que es uno de hace bastante tiempo, que no es demasiado user-friendly. Y os diríamos varias recomendaciones. La primera, que eso, que arriba de la propuesta pongáis un titular, no el heading, sino un titular, es decir, qué queréis que se acuerde el evaluador de vuestra traspa. Intentéis agrupar los conceptos de 3 en 3 para que sean fáciles de leer y luego que hagáis un diseño profesional y con cierto gusto, ¿vale? El gusto no es algo que podamos controlar, pero bueno, sí que tenerlo en cuenta. Os hemos dejado en la documentación relacionada a esta jornada pues un formato nuestro pitch que os queremos recomendar, especialmente para esta convocatoria, para que si queréis usarlo, como sabéis que ahora no hay un formato oficial, pues para que contemple de alguna manera todas las cosas que la comisión quiere ver en estas entrevistas. Luego, obviamente, es un discurso online. Aquí yo hablando con vosotros ya un rato, obviamente no os veo, no interactúo, con lo cual es un pelín más frío que otras veces. Entonces sí que tenéis que tener en cuenta cómo podéis hacer que ese discurso que hagáis para la comisión os pueda tener enganche. Lo primero que os diría que el opening fuera de memoria, es cuando estáis más nerviosos y cuando probablemente los nervios os juegan una mala pasada y además con conexión en remota más. Que tengáis en cuenta que cuando habláis en inglés el escrito, el oral y cuando lo habláis en alto no es igual, no suena igual ni gastáis en el mismo tiempo. Y luego al final intentar usar silencios y la voz, que son los dos únicos elementos que tenéis de comunicación no verbal. Más que nada porque el cuerpo no lo vais a poder usar. Y es verdad que los silencios y la voz pues, podrían llegar a ser bastante potentes. Y por favor, intentar hacerlo con una red que no falle. ¿Vale? Es decir, si tenéis... Yo creo que es lo peor que puede pasar en un evento y espero que hoy se esté escuchando bien, es que al panelista se le oiga entrecortado, porque os cansa a vosotros y realmente es algo que el que lo recibe no da buenas sensaciones, ¿vale? Y luego al final, pues el presentador y el equipo que esté a la altura. Al final sois vosotros los que defendéis de vuestro proyecto, lo conocéis, lo contáis con pasión, pero bueno, hay que ensayar. Entonces, bueno, retuiteando a Luis Aragonés, ensaya y vuelve a ensayar. Esto no tiene más misterio que eso. Como os decía, nosotros os ofertamos desde CETI un simulacro gratuito la semana antes y os mandamos también, si os mandan la entrevista, un pack de preguntas reales que sabemos que han ocurrido. Esta vez será el 7-8 de mayo y lo que hacemos es montaros un panel o varios paneles de expertos para que estéis preparados de alguna manera a ese ensayo general. Y en Bruselas, cuando vayáis, pues intentar que las respuestas sean cortas, sean concisas y sobre todo que estén repartidas entre las 3 personas que vais a hablar. Aunque en este caso, insisto, de cara a esta vez que es online, pues ese reparto de 3 no es tan fácil. Bien, hasta aquí sería el proceso normal, como antes ha contado Catherine. Después de esto, los que hayáis pedido blended o los que la comisión acabe de daros una contraoferta con blended, tendréis otros 2 procesos extras, un proceso de due diligence y un proceso de market test que hará el fondo antes de invertir en vosotros. Igual estamos en contacto con varias de las empresas que están haciendo el proceso de due diligence al principio, desde octubre de la primera convocatoria. Entonces, bueno, os han pasado un poco los formatos que les está pidiendo el BEI y lo tenéis también disponible en la documentación relacionada a este evento, ¿vale? Con lo cual le podéis echar un ojo. No es rocket science, no es nada diferente de lo que podáis pensar de cualquier fondo, pero bueno, por lo menos para estar preparados de qué tipo de cosas os va a pedir el EIC Fund. Como os decía, esta ya la conocéis porque yo creo que la he puesto ya varias veces a lo largo del último año y seguimos en este punto de diseño, es decir, no ha cambiado nada, seguimos, la comisión está empezando a montar el fondo, todavía nuestro conocimiento pensamos que no está montado, con lo cual tenían que estar montado a principio de año, pero con todo esto del COVID no sabemos en qué punto está a día de hoy. Sí que somos conscientes de que el BEI ya está hablando con todas las empresas y al final esos 4 pots de inversión de
de cuando ellos hablen con el resto de fondos, pues está todavía en diseño, ¿vale? Es decir, podría llegar a pasar, como os decía antes, que en ese market test, que la comisión lo que quiere es invitar a fondos privados a vuestra operación, pues haya un interés de mercado tan brutal que la comisión no hace falta que entre y os ponga en contacto con un fondo y ya está, o que haya una intención de aportar dinero a vuestra empresa, pero no todo el que necesitáis, haya una coinversión parcial, bien porque lo encuentre la comisión en este momento, o bien porque vosotros, cuando hagáis la propuesta, digáis que, oye, tenéis una ronda en marcha, que tenéis X millones comprometidos y que os faltan 6, y ese 6 son los que estáis pidiendo la comisión, con lo cual sois vosotros los que venís ya con ese inversor. Y luego puede pasar que no haya coinversión y el fondo, el EIC, entre solo en vuestra empresa, y al final aquí el EIC es el que tendréis que negociar con él, y especialmente si es vuestra primera inversión, pues es muy probable que la manera de hacerlo sea de deuda convertible, ¿vale? En los otros casos también podría ser deuda convertible, pero en este caso parece el más obvio. ¿Qué hemos visto en las evaluaciones de las últimas veces? ¿O qué ha pasado? Bueno, pues aquí veis un poco desde octubre y enero, que son los dos cortes que ya sabemos que ha pasado. Veis arriba el número de propuestas que se han enviado, el face to face, que son las entrevistas que se han hecho, cuántas entrevistas se han hecho, y el funded, cuántos proyectos se han financiado, ¿vale? Como os decía antes, vosotros tenéis tres posibilidades: pedir grant only, es decir, solo subvención; pedir grant with consent; o pedir blended finance. Entonces aquí veis en las diferentes filas cuántos se ha pedido en cada uno de los cortes. En rojo veis los españoles, para que os hagáis una idea perdón, en rojo, no, entre paréntesis están los españoles de cada una de las categorías, ¿vale? Más o menos España sigue participando muy activamente en estos proyectos y sigue siendo muy bueno en el sentido de que consigue mandar muchas empresas a entrevistas, ¿vale? Luego las entrevistas, dependiendo de las veces, pues nos ha ido mejor o nos ha ido peor. Como esta presentación la vais a tener, si queréis investigar más o mirarlo más en detalle, lo podéis ver. Yo solo quiero daros tres conclusiones. Sorpresa que sean tres, ¿verdad? La primera es que las entrevistas de enero a octubre han sido mucho más competitivas. Es decir, se pasó de 1 a 4 a 1 a 2 de financiación. Si veis ahí un 40 y tantos % en octubre a un 25% en enero. Por lo que ha dicho antes Catherine, esperamos que vuelva a la tasa del 40-50%, con lo cual eso es una buena noticia. Estamos observando que hay menos contraofertas en las entrevistas. Si veis aquí, cuando estábamos hablando del grant with consent, ¿vale? Al final el grant with consent o acaba en subvención o acaba en blended finance. Nunca va a acabar en grant with consent, ¿vale? Aquí, de hecho, lo que significa es que de esas grant with consent que financiaron, si veis aquí 41, 21 acabaron siendo grant only, por eso suben arriba, y 20 acabaron siendo blended finance y por eso bajaron abajo, ¿vale? Con lo cual, esas grant with consent que acabaron con blended finance significa que aquí hubo 20 contraofertas del panel a esas empresas. Eran empresas que no habían pedido capital y la comisión les había ofertado capital, ¿vale? Con lo cual, eso que en la primera convocatoria pasó muchísimo, en esta segunda convocatoria se ha relajado un montón y ha habido muy poquitos casos de esos, ¿vale? Prácticamente todos los grant with consent que se han financiado han acabado como grant only. O sea, ha habido muy poquitos casos de que han pasado a blended. Y luego yo creo que en España sí que está habiendo una tendencia a que cada vez más se está abandonando el modelo de grant only y se está yendo a modelos de blended finance. Yo os diría que si tenéis claro que queréis equity o financiación, elijáis el modelo de blended finance, porque así vosotros ya ex ante podéis hacer vuestros números y tener claro cuánto necesitáis y en qué condiciones, ¿vale? Al final, si lo dejáis abierto a una contraoferta, pues bueno, la contraoferta os llega cuando os invitan a negociar. No es una oferta, no es una contraoferta que podáis negociar o hablar en la entrevista, sino que os dicen sí, enhorabuena, usted ha pasado a la parte de negociación, le vamos a dar X de subvención y X de grant, ¿vale? Perdón, X de grant y X de blended. ¿Y cómo están siendo las operaciones de esas de capital? Bueno, pues aquí veis un poco el número total de operaciones que ha habido. Igual seguimos España entre paréntesis. Al final veis que en España las operaciones que hemos tenido de blended pues son 4 en cada corte.
La pregunta que puede surgiros es cómo de grandes son estas operaciones. Pues bueno, pues si veis ahí ha habido ya 5 operaciones de más de 12 millones, entre 12 y 15 millones, ninguna española, es un hecho. Y sí que ha habido también operaciones muy pequeñas de menos de 1,5 millones. ¿Vale? Pues si veis ahí, muchas de estas son las que vienen de estas contraofertas y pensamos que cada vez se van a reducir más y vamos a converger más a la media, a la mediana que veis más abajo. ¿Vale? La media está en esos 4, rondando ya casi los 4 millones de media, y de mediana, ¿vale? Que al final es la más frecuente, también está en esos 4 millones. Con lo cual, si tuviéramos que decir una operación average, podríamos decir que estamos hablando en 2 millones de subvención y unos 4 millones de equity. ¿Cómo están operando? Porque al final todas las que veis ahí son casi 40 y 60 operaciones que el BEI ya tiene en su pipeline. Bueno, ya sabemos que están en contacto con las empresas, pero hasta que formalmente no se forme el fondo, pues no pueden empezar a todos los procesos. Vemos que ese ticket medio sea creciente. También estamos viendo que esas operaciones reconvertidas están bajando. Nuestra impresión es que como al BEI a esas operaciones que no pedían blended y se les dan, les tiene que hacer una especie de training específico de que entiendan qué significa eso y si tiene sentido o no ese tipo de financiación. Con lo cual, mi sensación personal es que es una de las razones también para ver, si has pedido te lo doy, si no has pedido pues no te lo voy a dar aquí directamente o no te voy a hacer esas reconversiones. Bien, hasta aquí es un poco el proceso de evaluación y nuestro aprendizaje. ¿Cómo os podemos seguir ayudando desde CETI? Bueno, pues obviamente a nivel con la propuesta, como ya veníamos haciendo hasta ahora. Nos seguimos revisando los proyectos antes del corte. Fundamentalmente se revisa un montón de propuestas antes del corte y seguimos teniendo esas disponibles las herramientas de mercado y negocio que lanzamos en la red de NCPs creo que fue hace un par de años ya. Obviamente estaban pensadas para las fases 2, pero muchas de estas cosas son también interesantes para los actuales. Y también os quiero poner en conocimiento que se ha lanzado o hemos lanzado desde la red de NCPs una Annotated Template, que es una especie de guía comentada del nuevo EIC Acelerador Template. Y entonces lo que lleva son comentarios de NCPs, comentarios de evaluadores y sobre todo también comentarios de jurado, ¿vale? Para que le echéis un ojo, porque yo creo que os puede ser interesante a la hora de qué poner en cada una de los apartados de la propuesta. Y segundo, con la entrevista, pues seguiremos, como os decía, haciendo simulacros de entrevista para fase 2 y mandaros el welcome pack a todos los que vayáis a entrevista. Al final tenéis preguntas reales y tenéis un ensayo real con expertos pues la semana antes. Como os decía, será el 7 y 8 de mayo este mes. Y también sigue estando disponible, por si queréis usarlo, pues un pitch deck, una annotated pitch deck de bueno, pues recomendaciones a la hora de afrontar esta entrevista. ¿Qué preguntas suelen salir? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son preguntas frecuentes? ¿Cuáles son las mejores maneras de abordar esto y las preguntas? ¿Vale? Con lo cual ahí tenéis nuestro paquete de servicios al completo. Aparte, bueno, pues como sabéis, tanto Esther Casado como yo estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Así que por mi parte estoy acabando y os hago una pequeña resumen de todo lo que hemos hablado. Primero, el acelerador con las 3 posibilidades que tenéis. Segundo, el proceso de evaluación. Hemos intentado hacer un pelín más de énfasis de lo habitual en la parte de Green Deal, cómo funcionan las evaluaciones remotas y la entrevista. Y finalmente, cómo os podemos ayudar en los pasos que estamos. Obviamente estamos a nivel propuesta. Espero que muchos de vosotros estéis también en el paso de nivel de entrevista en el futuro. Y recordaros esos simulacros. Veis ahí que tenemos el 7 y el 8 online, ya está claro. Tenemos otro para junio y otro para noviembre, que bueno, obviamente las fechas son esas, pero bueno, intentaremos, probablemente sean online, seguro, el de junio seguro. Entonces, bueno, ya os intentaremos actualizar con todo eso. Y yo creo que nada más, quedaros a vuestra disposición, tanto yo como Esther. Y ahora, si os parece, vamos a pasar a la parte de preguntas. Darme medio minuto que me lea las preguntas que habéis mandado para ver cuáles no he contestado e intentar cubrirlas. Así que muchas gracias a todos y tanto Esther como yo os damos las gracias y vamos a ver las preguntas que tenéis. Vamos a empezar aquí las que ponemos pone mi nombre y sé que para mí, ¿qué quiere decir con entrevistas más exigentes? O algún aspecto más a tener en cuenta en las entrevistas. Sí, yo creo que obviamente el aspecto de exigencia, el primero obviamente habla de la tasa de éxito. Al final,
Si como ha pasado en enero, van 200 empresas y ganan 50, pues obviamente es más exigente en ese sentido. Pero yo creo que el exigente también va en un sentido de que el panel, o nuestra sensación es que los paneles de Bruselas tienen mucho más claro lo que es no bankability y lo que quiere la comisión, ¿vale? Con lo cual, ahí hacen mucho más énfasis en defender ese aspecto y en que tengan todos los argumentos para esa defensa, ¿vale? Es decir, al final, ten en cuenta que vais varias personas. Nuestra sensación hablando con algunos de los paneles es que incluso dentro de los paneles no es unánime la opinión de non-bankable a bankable. Entonces, bueno, pues ahí hacen mucho más énfasis, hay muchas más preguntas en ese sentido. Aquí también habla del SAM y del SOM. Bueno, al final, cuando hacéis una valoración de un mercado, cuando intentáis ver cómo de grande es un mercado, tenéis tres factores. Uno es el total addressable market, es decir, cuál sería tu mercado total al que querríais llegar, ¿vale? Es decir, cuál es el mercado al que estáis aspirando. Pues imaginar, no sé, si estáis vendiendo bombillas, pues el mercado total de bombillas sería vuestro mercado TAM. Si estáis vendiendo bombillas específicas LED light de algún tipo especial, sería vuestro SAM, es decir, en el mercado mundial de bombillas que con vuestro producto podríais llegar. Imaginaros que tenéis restricciones de mercado y al mercado americano no podríais llegar, con lo cual vuestro TAM no es total, sino sencillamente hay parte de ese mercado total que sí que podríais, en el mejor ideal de los casos, dar servicio porque vuestro producto lo permite o porque os seáis capaces de llegar a él vía vuestras vías de distribución o no. Y el SOM es qué tenéis como objetivo en vuestro plan para llegar, ¿vale? En un plazo, ¿vale? En 3 años, 5 años, bueno, pues si tenéis un objetivo de conquistar el 20% del mercado de las bombillas LED del mercado europeo, ¿vale? Sería un poco la manera de hacerlo. O finalmente, esto hay mucha literatura que no tiene nada que ver con Horizonte 2020 que podéis ver. Y como os decía antes, no deja de ser una estimación con cierto hilo argumental para conseguir esos múltiplos de vuestro impacto, que al final no dejan de ser más que vuestros clientes y vuestra variación de ese KPI. Me hacen preguntas específicas aquellas propuestas no enfocadas a COVID-19, pero que sí lo menciona como una opción, dentro de qué ranking lead serán incluidas. EASME va a ser quien decida qué propuestas son COVID y qué propuestas no son COVID, ¿vale? Obviamente, si lo habéis metido en vuestro título de vuestro keyword o en vuestro abstract, claramente estáis vinculadas a COVID, con lo cual me esperaría que sería el criterio que ellos estén siguiendo para eso. No sé si Catherine podría añadir algo más sobre eso. Catherine, could you have some insight on how COVID proposals are assessed in your eligibility way? How are you assessing that they are COVID related or not? We cannot hear you. Sorry, I'm back. Yes, well, you refer to the March cutoff. Yes, the March cutoff, yes. Okay, so on the COVID and non-COVID, we have asked experts to look at the proposal and to tell us if they are COVID or non-COVID. So it's been an assessment made by the remote experts to declare if they are COVID or non-COVID. And on this basis, we are creating a COVID list and a non-COVID list. O sea, que entonces al final lo define la evaluación, entonces, ¿no? Realmente es un poco la respuesta. Seguimos con preguntas. Y puedo responder en castellano, si quieres, o intentar a lo mejor. Up to you. Seguimos con preguntas enfocadas a cómo he hecho los cálculos estos de impacto y si podemos encontrar esas tablas. Es decir, el concepto de TAM, SAM y SOM, yo creo que sí que lo puedes encontrar en cualquier sitio. Realmente es, como te decía, no es vinculado a H2020. Realmente es conceptos habitualmente de mercado, de cuando alguien hace una proyección de mercado pensando del macro nivel al micro nivel.
La parte de los KPIs, realmente es una elaboración nuestra en base a lo que pone las convocatorias, ¿vale? Es decir, no hay un KPI oficial, si queréis verlo así, de cada uno de esos temas, sino sencillamente un poco haciendo un análisis crítico de lo que dice el texto, cuáles serían los KPIs más lógicos para hacerlo, ¿vale? Entonces, obviamente, habitualmente cuando hablábamos de instrumento PYME hasta ahora solo pensábamos en los impactos económicos, si queréis verlo así, o era lo que el gran objetivo. Realmente aquí esas transposiciones que se podían hacer con impactos económicos se pueden hacer con estos KPIs, ¿vale? Entonces esa es un poco la idea. Como os decía, seguro que hay otros métodos para hacerlo. Ahí nosotros no somos expertos en cada uno de esas áreas, pero bueno, con este método os puede valer para dar esa primera aproximación, que creo que es un poco el tipo de cosas que nos está pidiendo la comisión. Sobre la convocatoria actual, has dicho antes que las empresas que no vayan a Bruselas sí que tendrán la rejection letter. Las que vayan a Bruselas es prácticamente imposible que vayan a la convocatoria de Green Deal, ¿verdad? Es claro, exactamente. No, es imposible, claramente, teniendo en cuenta que la convocatoria... Sí, la convocatoria cerra el día 19 y las entrevistas duran hasta el día 20, o sea que prácticamente imposible, porque además una de las particularidades de este proceso de entrevista con COVID es que primero van a cubrir las de COVID y luego el resto, ¿vale? Eso sí que está puesto en el programa de trabajo. Tengo aquí una pregunta que también habla de en qué consiste la deuda convertible. Igual al final no es concepto H2020 puro, pero al final es un crédito que quien da ese crédito permite o da las posibilidades de conversión de ese crédito en capital cuando una serie de hitos se han conseguido, ¿vale? Es decir, imaginar que tenéis ahora un valor de empresa X, pedís una deuda convertible de 2 millones y cuando os dan esa deuda os marcan una serie de hitos de la empresa tiene que llegar aquí, 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 y cuando llegue a este hito, pues la deuda se puede convertir o, fundamentalmente, muchas veces ese hito es una ampliación de capital o una inyección de capital privado. ¿Qué permite esa deuda convertible? Que a día de hoy que estáis pidiendo esta ayuda no tengáis que hacer la valoración de la empresa y esa valoración de la empresa se posponga de alguna manera cuando esa deuda se tenga que convertir, ¿vale? Como habitualmente se convierte vinculada a una operación de capital privado, donde si hay un capital privado suele haber una valoración, pues a ese coste de la valoración se valora los 2 millones que tenéis vosotros en deuda, ¿vale? Ese es un poco el concepto que está detrás de eso. ¿Para qué es útil fundamentalmente en este contexto? Pues pensamos que es útil en empresas cuya necesidad de equity sea muy alta y realmente su valor real actual como empresa no pueda justificarse que sea tan alto como para que la comisión nunca pueda con esa cantidad conseguir más del 25% de la empresa, ¿vale? Si ponéis un ejemplo, al final, si necesitáis 2 millones de equity y la comisión como mucho va a entrar un 25%, pues esos 2 millones tienen que ser ese 25%, con lo cual estamos hablando de que vuestro valor como empresa en ese momento debería ser al menos de 8 millones, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, hay veces que no es posible, esto es una manera de posponer ese valor o esa valoración a cuando, por un lado, hayáis desplegado la parte de grande, con lo cual, como os decía antes, algunos hitos de valor ya lo hayáis hecho, incluso la parte de equity también, ¿vale? Esa es un poco la manera de articularlo. Creo que antes ha marcado mucho Catherine, la idea de la comisión con este instrumento no es quedarse con las empresas europeas. Al final lo que ella quiere es conseguir que esas empresas europeas se desplieguen, sean capaces de tener impacto en el mercado y realmente es un capital paciente, ¿vale? No es el mismo objetivo con capital riesgo de entrar y salir relativamente rápido, multiplicando rápido sus inversiones, sino que es mucho más pensado a medio plazo que tengan impacto en las inversiones más que solo sea económico a corto plazo. Bien, vamos a ver si nos da tiempo a contestar un par de preguntas más. Quizás una pregunta que yo creo que es bastante recurrente y yo creo que también Catherine nos puede ayudar a responderla. Es the equity part will be probably used in year 2 plus 3
after the grant? I mean, you can use the equity part after the grant. How do you put that into the timeline of the project? You just put 2 years for the grant and leave this open for the future, or do you ask for a project of 5 years, 2 of grant and 3 on equity? Okay. Well, maybe I can answer on that one. The thing is, in your proposal, well, you have to be as precise as possible. Well, if you have a project of 2 years for the grant, still you have to explain how you're going to use the equity, when you're going to scale up, how it's going to take place. You need to be extremely coherent between the information that you put in the financial table and also how you're going to explain the part on implementation, and that is quite important to do. And you have also to explain which year you're going to do the equity, and if you're already in position to go in quite high detail, you can provide this information. But the thing, if you're not yet in position to provide all the information, you have to explain why and remain to create a coherence between the written information on the implementation and also on the financial table. And I mean, in that financial table, there is a new table also in the templates. We talk about exit strategies for this is also to be covered by only grants. So grant only proposals. I think it's not. It's mainly for when you request blended finance. However, if you request grant with consent, it's important that you provide all the information, because in case you have a counter offer, then all the information are already in place in your proposal. And if you are selected for the interview, you will have better ground to discuss with the jury members. So you will be in a better position, and also for you are more precise in the information that you provide, and it's much more clear in your proposal where you want to go. Okay. When I made my presentation, there is something, always try to put the mindset or the shoes of the evaluators to say, well, if I'm an evaluator and I don't have any information, how do I assess this element? So then you have two possibilities. The evaluator will say, no, I have no information, so I cannot assess. Or you have somebody who is maybe more creative and will try to take hypotheses, and you don't know in which direction it will lead. So it's always better to provide the information as far as you are in position to provide, and if not, explain why you are not in position to provide the information for a certain number of years. Muchas gracias. Hay un par de preguntas que quiero intentar contestar, aunque probablemente Catherine pueda puntualizar. Realmente el objetivo de Woman-Led es que haya el 25% en las entrevistas. La pregunta es, punto 1, ¿en qué ratio nos estamos moviendo ahora? Es decir, ¿qué ha pasado hasta ahora? Si tenemos alguna información al respecto. Y la segunda pregunta es si de alguna manera la evaluación, ese gender va a pesar más, porque al final, aunque si hay 25% de las entrevistas, pero luego no hay financiada ninguna, ¿qué va a pasar? Yo tengo la impresión personal de que al final el punto de partida hasta ahora es bajo. Es decir, yo creo que por lo menos pensando en las empresas españolas que han ido a entrevistas, dudo que de todas las que han pasado, entre el 10-15% son woman-led. No creo que haya mucho más. No sé si en Europa, a nivel europeo hay mucho más. Si va a tener un impacto en la evaluación, pues ahí yo diría que no debería, ¿vale? Pero bueno, quizá Catherine pueda dar alguna explicación más detallada sobre eso. Well, maybe for the context of the 25 women-led company. Well, we know today that the number of women-led company in the EIC Accelerator, it's very low. So we are around, with the information that we have, because we are not 100% precise on the information that we have, it's really less, is around 10%. Well,
So we want to increase this number. There is no reason today that this number remain low, and also to have, well, a society which is gender balanced today is also one of the big objectives of this commission. So it's also a way how it is translated. That is for the big picture. On the 25%, yes, it's a figure to invite women-led company to the interview, and it's not linked to the amount of money that will be provided to the women-led company. It's the first time that we will do that kind of initiative, and we will implement that kind of decision, and we will see what would be the result. And then for the future, well, as I say, an important element in terms of a big objective of this current commission. So let's see how we will then, what we will learn from the two next cutoff on this data. Do we need to take more measure? Is it okay? So it will be also a learning exercise, because it is the first time that we do. And as my director used to say, well, we are in a pilot phase, and when you do in a pilot phase is really the moment where you can test a new feature for a program. Muchas gracias, Catherine, por la ampliación. Realmente este piloto, otra cosa no, pero testar cosas, estamos testándolas por todos los lados. En ese sentido, hay un par de preguntas que yo creo que tengo la respuesta, pero igualmente me gustaría que lo puntualizaras. Obviamente hay 8 topics de Green Deal. Quiero entender que no hay una asignación presupuestaria para ninguno de ellos. O sea, no vamos a gastar un porcentaje por topic. Sencillamente con que esté en uno de esos topics ya está. De alguna manera mantenemos el espíritu bottom-up de la convocatoria. Y realmente, dado que los keywords y las subkeywords no han cambiado, pues lo que has dicho antes, ¿no? Quiero entender que los paneles no serán por Green Deal Goal, sino sencillamente temáticos, con lo cual digamos que el output de tipo de proyectos o de tipo de temas que se cubren pues será el que sea, no está preestablecido de antemano, ¿verdad, Catherine? Sí, es correcto. The keywords remain the same, so there are no change in terms of keywords, so that is very, very clear. On the 8 topics, yes, also as you mentioned, Luis, well, if I understood correctly, well, there is no dedicated budget for the 8 the 8 goals of the Green Deal. So, well, the budget will be 330, I think, 2 or 3 million euro, and it will be for all the proposal at the condition that they have an impact on the Green Deal. Pues thank you very much, Catherine. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ya llevamos un par de horas. Yo creo que ha llegado el punto de que acabemos aquí. Como os decía, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Prácticamente hemos mantenido el número de asistentes por encima de 250 en todo momento. Por todas las preguntas que habéis hecho, intentaremos ahora, cuando acabemos este evento, repasarlas, ver las que están contestadas, las que no están contestadas y poner un FAQ dentro de la sección esta que veis de documentación extra, que ahí también podréis encontrar las presentaciones. Así que yo creo que con esto podemos cerrar este evento. Como os decía, muchas gracias a todos, en especial, por supuesto, a Catherine, que ha estado invitada con nosotros desde Bruselas. Thanks, Catherine, for your availability for this event and for all the tests we have to be done with these events. Because it's the first time we are using this platform. It was fun. Como os decíamos, muchas gracias a Catherine y por supuesto muchas gracias a Esther Casado, que ha estado por detrás, que no la habéis visto salvo en un momento que se nos ha ido la pantalla, que estaba por ahí atrás, que ha estado gestionando todo el tema de preguntas, todo el tema de cámaras. Esperemos que os haya parecido interesante, que os haya parecido relevante y que la información que podáis encontrar os sea útil para preparar las propuestas de cara especialmente a esta convocatoria. Como os decía, tanto Esther como yo estamos a vuestra disposición y con esto acabamos el evento. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Okay, buenas tardes.